70.000 israelitas muertos en 3 días. No fue guerra, no fue invasión extranjera, no fue hambre, fue una plaga enviada por Dios contra su propio pueblo. Y todo comenzó porque el rey David decidió contar cuántos soldados tenía. Un censo, algo que parece inofensivo, transformó a todo Israel en un cementerio a cielo abierto. Mientras todo el mundo conoce las 10 plagas del Éxodo que golpearon a los egipcios, casi nadie sabe de las otras 7 plagas registradas en la Biblia que devastaron al propio pueblo elegido. Plagas que detuvieron rebeliones, vaciaron ciudades, probaron la fe de generaciones enteras. Y entender cómo las personas vivían durante estos colapsos sanitarios cambia completamente tu comprensión sobre lo que significa confiar en Dios cuando la muerte toca a tu puerta sin aviso. Tercer día de plaga. Un hombre en Berseba, extremo sur de Israel, cae entre los surcos de tierra, manos todavía aferradas al arado de madera. La fiebre lo derribó al mediodía. Por la tarde, delirio. Al anochecer, está muerto. Su esposa lo encuentra ahí, cuerpo enfriándose bajo el cielo que comienza a oscurecerse. Las manos de él están tan rígidas alrededor del mango que ella necesita tirar con fuerza para soltarlas. Ella no tiene tiempo para lamentar apropiadamente, porque al otro lado de la calle, 3 vecinos también cayeron. En la casa de al lado, una familia entera fue exterminada durante la noche. Padre, madre, 3 hijos, la abuela. Ningún trauma visible, ningún signo de violencia. Solo cuerpos fríos en sus esteras de paja. La puerta de la casa está abierta. Las moscas ya comienzan a entrar. En Hebrón, ciudad de los patriarcas donde Abraham está enterrado, el mercado está vacío. Cestas de frutas abandonadas, higos pudriéndose bajo el sol, ánforas de vino volcadas, su contenido formando charcos oscuros en la tierra apisonada. Panes todavía tibios en los hornos de barro, pero los panaderos ya no están vivos para venderlos. Vendedores que negociaban precios de higos por la mañana estaban muertos antes del atardecer. Sus cuerpos fueron arrastrados fuera del mercado y dejados en las calles porque no hay quien los cargue a sepultura apropiada. Una mujer camina entre los puestos vacíos buscando comida. Sus 2 hijos pequeños se aferran a su túnica. Tienen hambre. El marido de ella murió ayer. Necesita encontrar algo para alimentarlos hoy, pero todo lo que encuentra son alimentos expuestos al aire caliente, moscas posándose sobre todo y silencio. El silencio es lo peor. Los mercados eran lugares de vida ruidosa, pregones, risas, negociaciones acaloradas, niños corriendo entre las piernas de los adultos. Ahora, solo viento soplando a través de carpas abandonadas. En Dan, en el extremo norte. En Jericó, en el valle. En Gabaón, en las colinas. En Siquem, entre los montes. En cada ciudad, cada aldea, cada villorrio entre las fronteras de Israel, el mismo patrón se repite. Las personas comienzan a morir, rápido, por miles. No hay descripción exacta de los síntomas. La Biblia usa la palabra hebrea deber, pestilencia, plaga, epidemia. Los estudiosos debaten, podría ser cólera, tifus, peste bubónica o alguna enfermedad que ya no existe. Los arqueólogos encontraron evidencias de entierros masivos datados de ese periodo. Fosas poco profundas, con decenas de cuerpos apilados sin los rituales funerarios apropiados. Evidencia física de que algo catastrófico realmente ocurrió. Pero los detalles médicos importan menos que la realidad visceral. La muerte está barriendo Israel desde la puerta de Dan hasta Berseba. ¿Cómo entierras a 70.000 personas en 3 días? Piensa en la escala de lo que esto significa. Si dividimos 70.000 muertes por 3 días, son más de 23.000 cuerpos por día. Si asumimos 12 horas de luz solar disponibles para trabajo, esto resulta en casi 2.000 muertos cada hora. Más de 30 cuerpos cada minuto. Un cuerpo cayendo cada 2 segundos sin parar durante 72 horas consecutivas. Es logísticamente imposible. No hay suficientes sepultureros. No hay tiempo para rituales funerarios apropiados. La ley de Moisés exigía procedimientos específicos para tratar con muertos. Levítico 21
detalla cómo los sacerdotes no podían contaminarse tocando cadáveres, excepto por parientes cercanos. Números 19 establece que cualquier persona que toca cuerpo muerto queda impura por 7 días y necesita pasar por purificación elaborada con cenizas de novilla roja mezcladas con agua. Pero cuando las personas están muriendo más rápido de lo que pueden ser enterradas, estas leyes se vuelven imposibles de seguir. Hombres que normalmente evitarían contaminación ritual ahora cargan cadáveres de extraños. Sacerdotes que deberían mantenerse puros para servir en el tabernáculo, ahora ayudan a arrastrar cuerpos a fosas comunes porque no hay alternativa. El sistema religioso, cuidadosamente construido a lo largo de generaciones, colapsa bajo el peso de mortalidad masiva. No hay espacio en los cementerios tradicionales. Los cementerios judíos eran típicamente cuevas naturales o excavadas en la roca, donde las familias enterraban a sus muertos en nichos individuales. Proceso demorado, reverente. Cada cuerpo lavado, ungido con especias caras, mirra, aloes, canela, envuelto en lino limpio, colocado cuidadosamente en su lugar de descanso. Lamentaciones cantadas por 7 días. Ahora, fosas comunes. Grandes fosos cavados apresuradamente en los campos fuera de las ciudades. Hombres sudando bajo el sol, excavando tierra dura. Cuerpos apilados, capas de muertos separadas por finas capas de tierra, sin marcadores, sin nombres, sin especias, sin lino limpio. Algunos ni siquiera tienen vestimentas, fueron despojados porque el tejido es demasiado valioso para desperdiciarlo con muertos, cuando los vivos necesitarán esas ropas. Solo números que nadie está contando ya porque Dios no necesita censo para saber cuántos están muriendo. A través de todo Israel, las personas enfrentan terror absoluto. Despiertas y no sabes si verás el atardecer. Tus hijos duermen y los vigilas obsesivamente buscando señales. Fiebre, palidez, respiración irregular, sudor frío en la frente. Cualquier cosa. Pones la mano sobre el pecho de ellos repetidamente durante la noche para sentir si todavía respiran. Tu vecino estaba bien ayer. Estaba riendo, trabajando, quejándose del calor. Hoy está siendo cargado afuera, envuelto en sábanas manchadas. Las familias se encierran en casas, puertas cerradas, ventanas selladas, como si paredes de adobe pudieran impedir lo que está matando. Los padres prohíben a los hijos salir. Niños que normalmente jugaban en las calles ahora quedan adentro, inquietos, asustados, sin entender por qué el mundo cambió tan rápido. No hay a dónde huir. La plaga cubre todo el territorio. Segundo Samuel 24, versículo 15 lo deja claro. De Dan a Beerseba, norte, sur, este, oeste. Ciudades grandes, aldeas pequeñas, campamentos nómadas en las colinas. Nadie está seguro. La geografía no ofrece protección cuando Dios envía juicio. Y la pregunta que martilla en la mente de cada israelita, ¿por qué? ¿Qué hicimos? La mayoría no lo sabe. Los agricultores en Samaria no participaron de ninguna decisión real. Estaban arando campos cuando oficiales del rey pasaron contando hombres. Respondieron preguntas, dieron sus nombres, volvieron al trabajo. Ahora están muriendo. Los pastores en las colinas de Judea no cometieron sacrilegio. Estaban cuidando ovejas cuando fueron registrados. Ahora sus ovejas vagan sin pastor porque el pastor está muerto. Las madres en Efraín no quebraron ley divina. Estaban moliendo granos, haciendo pan, amamantando bebés. Ahora están siendo enterradas en fosas comunes mientras sus bebés lloran. Los niños gimen con fiebre que no baja. Los ancianos caen en medio de oraciones. Guerreros en su apogeo físico mueren entre el amanecer y el atardecer. La plaga no discrimina entre justo e impío, entre piadoso y rebelde, entre niño inocente y adulto culpable. Todos caen de la misma forma. ¿Cómo comenzó esto? 3 días atrás. En realidad, 9 meses atrás. Jerusalén, aproximadamente 990 a.C. El reino de David está en su apogeo. Fronteras expandidas de Dan al norte hasta Beerseba al sur, tributos fluyendo de naciones conquistadas, amonitas, moabitas, edomitas, arameos,
paz relativa después de décadas de guerras. El palacio de cedro brilla bajo el sol del mediodía, madera importada del Líbano resplandeciendo con resina aromática. Guardias en armaduras de bronce patrullan murallas recién fortificadas. Torres de vigilancia se elevan en las esquinas, centinelas escaneando el horizonte, buscando amenazas que ya no vienen. Es un momento de gloria nacional, y exactamente por eso, el desastre está a punto de comenzar. Segundo Samuel 24, versículo 1. Y la ira del Señor se volvió a encender contra Israel. No sabemos exactamente por qué. El texto no explica cuál pecado nacional precedió esto. Primero Crónicas 21 sugiere que Satanás incitó a David. Pero el resultado es claro. David ordena un censo militar completo. Contar cada hombre capaz de empuñar espada en todo Israel y Judá. Joab, comandante del ejército, veterano de decenas de batallas, cicatrices cruzando sus brazos bronceados, cuestiona inmediatamente. Segundo Samuel 24, versículo 3. ¿Por qué desea esto el rey, mi señor? ¿Por qué sería esto causa de culpa para Israel? Joab entiende algo que David momentáneamente olvidó. El censo en Israel no es estadística neutral, es declaración teológica. Cuando cuentas personas, afirmas control sobre ellas. Dices, estos son mis recursos, mi fuerza militar, mi poder. En una teocracia donde Dios es el verdadero rey e Israel su pueblo elegido, el censo no autorizado es usurpación. Es David diciendo, mi seguridad viene de los números, no de Dios. Éxodo 30, versículos 11 a 16, establece que cuando el censo sea necesario, cada hombre contado debe pagar rescate, medio ciclo de plata, para evitar plaga. El dinero iba al mantenimiento del tabernáculo, pero el principio era claro. Las personas pertenecen a Dios, y contarlas sin reconocer esto trae consecuencias. David ignoró completamente este requisito, pero David insiste. Segundo Samuel 24, versículo 4. Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Entonces Joab y los capitanes del ejército salen. 9 meses y 20 días después, regresan. Los números son impresionantes. 800,000 hombres en Israel, 500,000 en Judá. 1,300,000 guerreros disponibles. Un ejército que rivaliza con cualquier imperio de la época. David debería estar satisfecho, pero esa noche algo cambia. Segundo Samuel 24, versículo 10. Pero el corazón de David lo acusó, después de haber contado el pueblo. Despierta en la oscuridad, sudor frío mojando las vestimentas de lino, la conciencia pesando como piedra en el pecho. ¿Qué hizo? Contó su poder. Olvidó quién realmente daba las victorias. Transformó personas vivas, hombres con nombres, familias, historias, en estadísticas militares. La mañana trae al profeta Gad. Entra al palacio con rostro grave. Primero Crónicas 21, versículos 10 a 12. El mensaje de Dios, 3 opciones de castigo, 3 años de hambre, 3 meses huyendo de enemigos, o 3 días de plaga. David tiene que elegir su propio juicio, rey del mayor reino de la región, hombre que mató a Goliat, que unificó tribus fragmentadas, que trajo el arca a Jerusalén. Ahora está ante un profeta esperando que elija cómo va a morir su pueblo. David responde. Segundo Samuel 24, versículo 14. Estoy en gran angustia, pero caigamos en las manos del Señor, porque muchas son sus misericordias, mas en manos de hombres no caiga yo. Él elige la plaga. 3 días. Directo de Dios, sin intermediarios humanos que puedan ser crueles, prolongar sufrimiento, torturar. Y ahora 3 días después, 70,000 están muertos. Mientras en Beerseba una viuda llora sobre el cuerpo del marido, con manos todavía rígidas alrededor del arado, mientras en Hebrón cuervos circulan sobre casas vacías, mientras en Dan familias enteras son cargadas a fosas comunes, David está en Jerusalén recibiendo los reportes que llegan. Mensajeros cubiertos de polvo entran corriendo, sandalias gastadas, ropas rasgadas en señal de luto, rostros marcados por lágrimas y tierra.
Majestad, Jericó perdió 2000 hombres. Señor, Gabaón está diezmada. Rey, las tribus del norte están en pánico total. Los números suben. 1000, 5000, 15000, 40000, 60000. Y David entiende, cada muerte es consecuencia de su arrogancia. No puede deshacer el censo, no puede devolver los números, no puede borrar 9 meses de registros. Todo lo que puede hacer es observar su reino sangrar. En el tercer día, algo cambia. La plaga se está aproximando a Jerusalén. Un ángel, literalmente visible, no solo concepto teológico, está sobre la era de Araúna el Jebuseo, en la colina al norte de la ciudad de David. Primero Crónicas 21, versículo 15 describe: Y Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla, y destruyéndola él, el Señor miró y se arrepintió de aquel mal. David levanta los ojos, ve al ángel, espada desenvainada apuntando a Jerusalén, lista para finalizar el juicio en la capital. 70,000 ya cayeron. ¿Cuántos más? ¿100,000? ¿200,000? La ciudad entera. David ve al ángel, espada levantada, fuego en la hoja, alas que cubren el cielo sobre la era de Araúna. Primero Crónicas 21, versículo 16. Y alzó David sus ojos y vio al ángel del Señor que estaba entre la tierra y el cielo, con su espada desenvainada en su mano extendida contra Jerusalén. No es visión, no es metáfora, es presencia física imposible de ignorar. El ángel está ahí, visible, tangible, aterrorizante. Primero Crónicas 21, versículo 16, también registra que David y los ancianos, vestidos de cilicio, caen de rostro en tierra. No solo David ve, los líderes de Israel también ven, testigos múltiples de manifestación divina que no deja espacio para duda o interpretación alternativa. El tamaño del ángel no se especifica, pero su presencia domina el horizonte. Está entre la tierra y el cielo, suspendido en el aire sobre la colina donde Araúna trilla trigo. La espada desenvainada brilla. No es arma humana forjada en bronce o hierro. Es instrumento de juicio divino, y todos los que la miran saben, Jerusalén está a segundos de ser destruida. David cae de rostro en tierra. Segundo Samuel 24, versículo 17. Habló David al Señor, viendo él al ángel que hería al pueblo, y dijo: He aquí, yo soy el que pequé, y yo el que hice mal. Pero estas ovejas, ¿qué hicieron? Sea pues tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Yo pequé, yo erré, no ellos. Estas ovejas, personas comunes, agricultores, pastores, madres, niños, ¿qué hicieron? La pregunta que marillaba en la mente de cada israelita ahora sale de la boca del propio rey. Él reconoce, admite, asume responsabilidad total, ofrece su propia vida y la vida de toda su familia a cambio. Mátame, mata a mis hijos, mata a mi casa, pero deja de matar al pueblo. Es momento raro en la Biblia, rey intercediendo por el pueblo que está siendo juzgado por causa del propio rey. Moisés hizo eso cuando Israel adoró el becerro de oro. Éxodo 32, versículo 32. Moisés ofreció ser borrado del libro de Dios si eso salvaba a Israel. Ahora David hace lo mismo. El liderazgo verdadero no se esconde detrás de los liderados cuando vienen las consecuencias. Asume el golpe. Pero asumir culpa no resucita a 70,000 muertos, no rehace familias destruidas, no llena mercados vacíos, no devuelve padres a niños huérfanos, no borra 3 días de terror absoluto que cambió a Israel para siempre. Mientras tanto, a través de todo Israel, la vida durante la plaga está cambiando a las personas de formas que nunca serán deshechas. En Beerseba, la viuda que encontró al marido muerto entre los surcos ahora enfrenta realidad brutal. 3 hijos pequeños dependen de ella. El mayor tiene 10 años. El menor todavía mama. El campo está a medias arado. No hay hombre para completar el trabajo. No hay cosecha garantizada. Sin cosecha no hay alimento. Sin alimento, sus niños mueren de hambre en vez de plaga. La ley de Israel tenía provisiones para viudas.
Deuteronomio 25, versículos 5 a 10, establecía levirato. Si un hombre moría sin hijos, su hermano debería casarse con la viuda y darle descendiente que cargaría el nombre del muerto. Esto protegía a las viudas de pobreza y preservaba linajes familiares. Pero esta viuda en Beerseba tiene hijos, y el cuñado murió en la misma plaga. El suegro murió. Todos los hombres de la familia extensa cayeron. No hay levirato disponible, no hay protector masculino. Está sola. Sus opciones son terribles. Puede intentar vender el campo, pero decenas de otras viudas están haciendo lo mismo. Entonces los precios cayeron. Puede intentar encontrar pariente distante dispuesto a asumir responsabilidad, pero los parientes también están lidiando con sus propias pérdidas. Puede intentar trabajar el campo sola con el hijo de 10 años, pero la sociedad patriarcal de Israel no acepta bien mujeres propietarias independientes. La vulnerabilidad a explotación es real. Ruth 1, versículos 3 a 5, muestra viudas siendo forzadas a dejar sus tierras y buscar supervivencia como espigadoras, recolectando sobras después de que los cosechadores pasan. Del otro lado del reino, en Dan, los ancianos se reúnen en la puerta de la ciudad. La mitad de los asientos está vacía, ocupantes muertos en los últimos 3 días. Los que sobrevivieron tienen ojos hundidos, rostros grises, movimientos lentos de hombres en shock. Son líderes, pero ¿liderar qué? ¿Ciudad en ruinas demográficas? Decisiones imposibles necesitan ser tomadas. La cosecha de cebada está lista. Campos dorados ondulando al viento, pero faltan hombres para cosechar. Si la cebada no es cosechada en las próximas 2 semanas, los granos caen al suelo y se pudren. Hambre garantizada en el invierno. Entonces necesitan organizar jornadas de cosecha con fuerza laboral reducida. Mujeres y niños que normalmente no trabajarían en los campos, ahora tendrán que trabajar. Ancianos que deberían estar descansando, tendrán que tomar hoces nuevamente. Y está la cuestión de tierras huérfanas, familias enteras extintas, campos sin dueños, casas vacías. Según la ley, la propiedad debería pasar a parientes más cercanos. Números 27, versículos 8 a 11, establece orden de herencia: hijos, hijas, hermanos del padre, pariente más cercano de la familia. Pero cuando todos murieron, cuando no hay pariente conocido vivo, los ancianos necesitan decidir: redistribuir esas tierras a sobrevivientes, mantener en reserva esperando que algún pariente distante aparezca. Algunos ancianos argumentan por justicia estricta de la ley, otros argumentan por pragmatismo. La tierra no puede quedar vacía cuando hay hambre acechando. Debates acalorados, acusaciones de oportunismo, sospechas de que algunos quieren apropiarse de propiedades ajenas. En Hebrón, una mujer sostiene a su bebé de 3 meses. Ella sobrevivió. El marido murió, el suegro murió, 2 cuñados murieron, su propia madre murió. Está sola con un niño que necesita mamar, pero su leche se está secando porque ella misma no come bien. El estrés y el hambre matan la producción de leche. El bebé llora. Hambre. Ella no tiene que darle. Una vecina toca la puerta, mujer mayor, también viuda de la plaga. Ella perdió hijo adulto y nuera, pero tenía nieto recién nacido. La nuera murió poco después de dar a luz. El bebé murió 2 días después sin madre para amamantar. Languideció rápidamente. Ahora esta mujer mayor todavía tiene leche. Leche que su cuerpo produjo para nieto muerto. Leche que ya no tiene destinatario. Ella ofrece amamantar al bebé de la vecina. 2 mujeres devastadas por pérdida compartida, ahora unidas por necesidad de supervivencia. La más joven entrega al bebé. La mayor lo coloca al pecho. El bebé mama. La vida continúa a través de arreglo que nunca debería ser necesario, pero que la plaga hizo esencial. Estas historias se repiten en cada ciudad. Improvisación desesperada. Leyes que no cubren catástrofe de esta escala siendo estiradas, quebradas, reinventadas. Comunidades intentando descubrir cómo funcionar cuando la estructura social fue destrozada. La plaga duró 3 días. Sus consecuencias durarán décadas. Generación entera de huérfanos creciendo.
campos abandonados volviéndose maleza porque no hay quien los trabaje, oficios perdidos para siempre porque el artesano murió antes de pasar conocimiento completo, linajes familiares extintos, nombres que existían desde los tiempos de los patriarcas simplemente desapareciendo de la historia. Y todos cargan la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sobreviví yo y mi hermano murió? ¿Por qué mi familia fue preservada y la del vecino exterminada? No había patrón discernible. Jóvenes y viejos, fuertes y débiles, justos e injustos, todos cayeron igualmente. Piadosos que oraban 3 veces al día murieron. Impíos que raramente pensaban en Dios sobrevivieron. No había lógica humana que explicara quién fue llevado y quién fue dejado. Es esto lo que hace el juicio colectivo. Destruye la ilusión de que mérito individual garantiza protección. Un rey peca, 70,000 pagan, y los sobrevivientes cargan culpa de estar vivos cuando otros murieron. Culpa de sobreviviente que va a perseguirlos por el resto de la vida. Pero volvamos a Jerusalén, al ángel, a la espada, al momento en que todo podría haber terminado en exterminio total. Primero Crónicas 21, versículo 15. Registra el momento preciso. Y Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Y destruyéndola él, el Señor miró y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel destructor: basta, ahora detén tu mano. Basta. Una palabra. Un comando divino. El ángel para. La espada se detiene. La plaga termina exactamente donde Dios determina. No en Jerusalén, no en la capital, no en el corazón político y religioso de la nación. 70,000 muertos, número terrible, pero no el exterminio completo que podría haber sido. Si la plaga hubiera continuado en Jerusalén con misma intensidad de los últimos 3 días, ¿cuántos habrían caído? ¿Otros 50,000? ¿100,000? La ciudad entera podría haber sido borrada. El profeta Gad vuelve. Tiene instrucciones específicas para David. Segundo Samuel 24, versículo 18. Y vino Gad aquel mismo día a David y le dijo: sube, levanta al Señor un altar en la era de Araúna el Jebuseo. La era, el lugar específico donde está el ángel, el punto exacto donde el juicio paró antes de alcanzar Jerusalén. Ahí David necesita construir altar, ahí necesita ofrecer sacrificio, ahí en la propiedad de un jebuseo no israelita, miembro del pueblo original de Jerusalén, que David conquistó décadas atrás cuando tomó la ciudad de los jebuseos. Segundo Samuel 5, versículos 6 a 9. Araúna, aparentemente, fue autorizado a mantener su propiedad incluso después de la conquista. Ahora esa tierra va a convertirse en lugar sagrado más importante de Israel. David va. Araúna está trillando trigo en la era. Trabajo normal. Vida continuando a pesar de todo. Las eras eran lugares elevados y ventilados donde los granos eran separados de la paja. Bueyes jalaban trineos pesados sobre manojos de trigo, quebrando espigas. Entonces, los granos eran lanzados al aire con palas. El viento llevaba la paja ligera, los granos pesados caían de vuelta. Trabajo esencial para supervivencia. Araúna levanta los ojos y ve comitiva real aproximándose. Rey vestido de cilicio, ancianos acompañando, expresiones graves. Primero Crónicas 21, versículo 20, registra que Araúna estaba trillando trigo cuando, volviéndose Araúna, vio al ángel. Él también vio. No solo David y ancianos de Israel, sino este jebuseo también presenció manifestación divina. Y ahora ve al rey viniendo directamente hacia él. Primero Crónicas 21, versículo 21. Y volviéndose Araúna, vio al rey. Entonces salió de la era y se postró delante de David con el rostro en tierra. David es directo. Dame este lugar de la era, para edificar en él un altar al Señor. Dámelo por su valor para que cese esta plaga sobre el pueblo. Araúna, probablemente sabiendo lo que ocurrió en los últimos 3 días, probablemente habiendo perdido vecinos y conocidos en la plaga, responde con generosidad notable. Segundo Samuel 24, versículos 22 a 23.
Tome y ofrezca el rey, mi señor, lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y el aparato de los bueyes para leña. Todo esto da Araúna al rey. Todo gratis. Tierra donde sus ancestros probablemente trabajaron por generaciones. Bueyes que representan riqueza significativa. Equipo de trabajo. Leña procesada. Todo lo necesario para sacrificio inmediato. Solo toma y usa. Araúna entiende la urgencia. No regatea, no negocia precio, ofrece todo, pero David rehúsa. Segundo Samuel 24, versículo 24. Pero el rey dijo a Araúna, no, sino que efectivamente te lo compraré por su precio, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No ofreceré al Señor algo que no me cueste nada. Declaración teológica profunda. Sacrificio que no sacrifica no es sacrificio. Adoración conveniente no es adoración verdadera. Si David acepta todo gratis, él ofrece a Dios algo que vino de otro hombre, no de él mismo. El censo comenzó con arrogancia, confianza en poder acumulado fácilmente. Ahora, la expiación necesita costar algo real. Dolor financiero, pérdida tangible. David paga 50 siclos de plata por la era y por los bueyes, según 2 Samuel 24, versículo 24. Primero Crónicas 21, versículo 25, menciona 600 siclos de oro por el lugar. Los estudiosos explican, 50 siclos compraron era inmediata y animales. 600 siclos compraron terreno expandido alrededor que eventualmente se convertiría en todo el monte del templo. Inversión masiva, precio justo, completo, sin descuentos, sin favores reales. Ahí en la era de Araúna, David construye altar con propias manos, piedras apiladas, leña arreglada, bueyes sacrificados, gargantas cortadas, sangre recolectada en vasijas, derramada sobre el altar, carcasas descuartizadas, colocadas sobre la leña, humo comenzando a subir. Primero Crónicas 21, versículo 26. Y edificó allí David un altar al Señor, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, el cual le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Fuego del cielo. No fuego común encendido por hombres, fuego divino consumiendo el sacrificio instantáneamente. Como cuando Dios aceptó sacrificio de Elías en el monte Carmelo. Primero Reyes 18, versículo 38. Como cuando fuego consumió sacrificios de Aarón cuando el tabernáculo fue inaugurado. Levítico 9, versículo 24. Aceptación visible. Perdón tangible. Así como el ángel era visible, el perdón también lo es. Dios no deja a David o a Israel adivinando. La respuesta es clara. El sacrificio es aceptado. La plaga termina oficialmente. Segundo Samuel 24, versículo 25. Así el Señor se aplacó para con la tierra y cesó aquella plaga de sobre Israel. Cesó. Pasado. Acabó. No más muertes súbitas. No más familias exterminadas durante la noche. No más cuerpos cayendo entre surcos de arado. No más mercados vacíos. No más terror de despertar sin saber si verás el atardecer. Pero en Beerseba, la viuda todavía está sola con 3 hijos y campo a medias arado. En Dan, los ancianos todavía necesitan reorganizar ciudad diezmada. En Hebrón, 2 mujeres todavía comparten bebé porque la plaga mató madres. El fin de la plaga no deshace sus consecuencias, no devuelve muertos, no borra memorias de terror, no cura trauma. Y hay capa adicional que muchos pierden. La era de Araúna no fue escogida aleatoriamente. Aquel lugar, aquella colina específica al norte de la ciudad de David, tenía significado que iba más allá del momento inmediato. Siglos antes, Abraham llevó a Isaac al monte Moría. Génesis 22. Dios pidió lo imposible: sacrifica a tu hijo. Abraham obedeció hasta el último segundo. Cuchillo levantado, Isaac amarrado sobre leña. Y entonces Dios proveyó carnero sustituto atrapado por los cuernos. Isaac fue preservado. El carnero murió en su lugar.
Y Abraham llamó a aquel lugar El Señor proveerá. Génesis 22, versículo 14. Segundo Crónicas 3, versículo 1, identifica explícitamente: el templo de Salomón sería construido en Jerusalén, en el monte Moría, donde el Señor había aparecido a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Araúna, el Jebuseo. La era de Araúna es monte Moría, el lugar donde Abraham casi sacrificó a Isaac, el lugar donde David sacrificó para detener la plaga, el lugar donde Salomón construirá el templo. El mismo monte donde siglos después el sistema sacrificial entero apuntaría al sacrificio final, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. El altar en la era de Araúna permanece. Piedras manchadas de sangre, cenizas del fuego celestial. Pero Israel necesita reconstruir, no solo el altar, todo. En los meses siguientes a la plaga, la realidad del colapso se vuelve innegable. 70.000 hombres muertos significa familias enteras ahora vulnerables. Los campos quedan sin cultivo porque no hay brazos suficientes. La cosecha del trigo queda comprometida. Los stocks de granos disminuyen. Los precios suben. La plaga mató en 3 días. El hambre resultante mata lentamente por meses. Esta es la realidad de vivir después de una plaga divina. El juicio termina, pero la vida nunca vuelve a lo normal. Nunca más será normal. Una generación entera carga cicatrices invisibles. Y todos saben, puede ocurrir nuevamente, porque esta no fue la primera plaga que devastó a Israel, ni sería la última. En el desierto, después de la rebelión de Coré contra la autoridad de Moisés y Aarón, el suelo literalmente se abrió y tragó a los rebeldes vivos. Números 16, versículos 31 a 33. 250 hombres que ofrecieron incienso no autorizado fueron consumidos por fuego divino. Pero al día siguiente, la congregación entera acusó a Moisés y a Aarón de asesinato. «Ya ustedes mataron al pueblo del Señor», dijeron. Error fatal. Números 16, versículo 46, registra que la plaga comenzó a devorar el campamento. Aarón corrió al medio de la multitud con incensario encendido. Se quedó literalmente entre los muertos y los vivos haciendo expiación. La plaga paró donde él estaba, pero 14.700 personas ya habían caído. Años después, en Sittim, Israel se prostituyó con mujeres moabitas que los invitaron a sacrificios a sus dioses. Números 25, versículo 3. Israel se unió a Baal Peor, y la ira del Señor se encendió contra Israel. La plaga comenzó. 24.000 murieron. Solo terminó cuando Finés, nieto de Aarón, tomó lanza y atravesó a un príncipe israelita y una mujer madianita que estaban juntos en flagrante desafío. Celo violento interrumpió juicio divino. Números 25, versículo 8. Así aquella plaga cesó de sobre los hijos de Israel. Siglos más tarde, cuando el rey Ezequías de Judá se rebeló contra Asiria, Sennacherib vino con ejército masivo a cercar Jerusalén. Segundo Reyes 18 y 19. 185.000 soldados acampados alrededor de la ciudad. Ezequías oró. El profeta Isaías prometió liberación. Aquella noche el ángel del Señor pasó por el campamento asirio. Segundo Reyes 19, versículo 35. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y hirió en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cadáveres. No fue batalla, fue plaga instantánea. Sennacherib despertó rodeado de cadáveres de su propio ejército y volvió a Nínive humillado. Y está la plaga más peculiar de todas. Números 21. Israel estaba viajando por el desierto cuando se quejó contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Números 21, versículo 5. El maná, comida milagrosa proporcionada directamente por Dios, ya no era suficiente para ellos. Querían variedad, querían lujo. La respuesta divina fue inmediata y aterrorizante. Números 21, versículo 6.
Entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieron al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Serpientes venenosas, probablemente víboras del desierto cuyo veneno causa quemadura intensa, invadieron el campamento. No había escape. Las tiendas ofrecían poca protección. Las personas eran mordidas durmiendo. Los niños eran mordidos jugando. El veneno causaba fiebre, hinchazón, dolor excruciante. Muchos murieron. El pueblo vino a Moisés confesando pecado. Hemos pecado por cuanto hemos hablado contra el Señor y contra ti. Ora al Señor para que quite de nosotros estas serpientes. Números 21, versículo 7. Moisés oró. La respuesta de Dios no fue remover las serpientes, fue proporcionar cura. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y será que todo mordido que la mire vivirá. Números 21, versículo 8. Moisés hizo serpiente de bronce y la colocó sobre asta elevada. Cualquier persona mordida que mirara a la serpiente de bronce vivía. Quien se rehusaba a mirar moría. Simple así. Cura disponible, pero requería acción. Mirar hacia arriba, confiar que símbolo de muerte, serpiente, podría traer vida. Juan 3, versículo 14. Siglos después, Jesús usó esa historia para explicar su propia misión. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Serpiente de bronce prefiguraba la cruz. Mirar a la serpiente erguida significa mirar a Cristo crucificado. Cura a través de confiar en lo que Dios proveyó. Las plagas no eran eventos aislados en Israel. Eran patrón recurrente. Cuando el pueblo se alejaba por arrogancia, idolatría, rebelión, desprecio, el juicio venía, y venía frecuentemente a través de enfermedades que mataban indiscriminadamente y rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usaba plagas específicamente? Porque las plagas exponen fragilidad humana de forma que nada más consigue. No puedes combatir epidemia con espadas, no negocias con enfermedad, no construyes murallas contra virus, no formas alianza militar contra bacteria. Los ejércitos de David, 1.300.000 guerreros, eran inútiles contra la plaga. Todo ese poder militar acumulado, todos esos números que David contó con tanto orgullo, no salvaron una sola vida durante 3 días de juicio. La plaga remueve todas las ilusiones humanas de control, fuerza absoluta dependencia de Dios. O clamas por misericordia divina, o mueres. No hay tercera opción. No hay solución humana. No hay plan de contingencia que funcione. Solo Dios puede detener lo que Dios envió. Y la plaga de David fue aún más devastadora psicológicamente porque no vino de idolatría obvia. No fue castigo por prostitución ritual como en Baal Peor. No fue consecuencia de rebelión flagrante como con Coré. Fue juicio por algo mucho más sutil, confianza en números. David contó su ejército y olvidó momentáneamente que la seguridad viene de Dios, no de fuerza acumulada. Es tentación universal que transciende tiempo y cultura. Confiar en lo que puedes medir, cuenta bancaria, currículo, seguidores en redes sociales, propiedades, inversiones, relaciones, conquistas acumuladas, y olvidar que todo, absolutamente todo, puede ser quitado en 3 días. 70.000 muertos enseñan lección brutal e inescapable. Tú no controlas nada. Tu próxima respiración no está garantizada. Tu mañana no existe hasta que Dios permita que exista. Pero la plaga paró. Dios dijo, basta, una palabra, un comando. Y el juicio cesó instantáneamente. Aceptó sacrificio de David. Respondió con fuego del cielo. Demostró que el juicio tiene límite, que la misericordia es mayor que la ira, que hay camino de vuelta, incluso después de pecado que mata a miles. Montemoría presenció eso repetidamente a lo largo de la historia de Israel. Abraham levantó cuchillo sobre Isaac. Dios proveyó carnero atrapado en los arbustos. David ofreció holocausto después del censo. Dios envió fuego de aceptación. Salomón construyó templo ahí, sacrificios diarios por más de 400 años,
hasta destrucción por Babilonia. Siempre el mismo patrón: pecado humano, juicio merecido, sacrificio sustituto, misericordia divina. Ese patrón apuntaba a alguien mayor, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, aquel que moriría para que la plaga final, separación eterna de Dios, no alcanzara a los que en él confían. Todo el sistema sacrificial construido en Israel, todo cordero muerto, toda sangre derramada, era sombra apuntando a sustancia venidera. Vivir bajo plagas en Israel antiguo significaba vivir con conciencia aguda de fragilidad. Despertar sabiendo que eres polvo, que el control es ilusión, que la misericordia divina es única barrera entre tú y extinción. Cada mañana que abres los ojos es regalo no merecido, cada comida, cada respiración. Pero también significaba vivir con esperanza, porque si Dios paró la plaga después del censo, si aceptó el sacrificio, si construyó sistema entero de expiación a través del templo, entonces hay camino de vuelta, hay esperanza incluso después de juicio devastador, hay posibilidad de restauración. La viuda en Berseba eventualmente encontró pariente dispuesto a asumir el campo y la familia. La cosecha no fue abundante, pero fue suficiente. Sus 3 hijos crecieron. El mayor aprendió a arar como el padre. El del medio se volvió pastor. El menor, que todavía mamaba cuando el padre murió, creció sin memoria del padre pero cargando su historia. Aprendieron que la vida no está garantizada, que cada día es misericordia renovada. Los ancianos en Dan reconstruyeron la estructura social. Decisiones difíciles sobre tierras huérfanas fueron tomadas. Algunos fueron justos en la redistribución, otros no. Surgieron conflictos, resentimientos también, pero la ciudad continuó. Porque incluso después de juicio que diezma población, Dios no abandona completamente. Deja remanente, permite reconstrucción, ofrece chance de recomenzar. La madre en Hebrón con bebé de 3 meses continuó recibiendo leche de la vecina que perdió nieto. 2 años después, aquella vecina se casó nuevamente, viudo que también había perdido esposa en la plaga. Tuvieron hijo propio. La comunidad quebrada por la plaga lentamente se curó, no perfectamente. Las cicatrices permanecieron, pero sobrevivieron, porque los humanos tienen capacidad notable de adaptarse, reconstruir, continuar incluso después de trauma devastador. Israel continuó. Generaciones después, todavía contaban la historia de la plaga de David. Padres a hijos, abuelos a nietos. No solo como tragedia histórica, sino como lección viva. Estás vivo por misericordia, no por mérito. Tus números no te salvan, tu fuerza no te protege. Solo Dios determina cuándo tu historia termina. Y la historia permanece hoy. 70,000 nombres olvidados, rostros perdidos en el tiempo. Pero el patrón continúa devastadoramente relevante. Tú también vives en un mundo donde el control es ilusión, donde planes cuidadosos se desmoronan en 3 días, donde números que cuentas obsesivamente no garantizan absolutamente nada. La diferencia es que ahora conoces el fin de la historia completa. El cordero ya fue sacrificado. La sangre ya fue derramada, no de toros y carneros, sino del Hijo de Dios. El fuego ya descendió, no en altar de piedra, sino en forma de tumba vacía que proclama victoria sobre la muerte. La plaga final, la separación eterna, fue interrumpida para todos los que confían en aquel sacrificio. La palabra final de Dios sobre la humanidad no fue juicio, fue resurrección. Pero hay otras historias enterradas en las Escrituras que probablemente nunca oíste, otras plagas, otras lecciones que transforman completamente cómo lees la Biblia cuando finalmente las descubres. Si esta narrativa cambió tu perspectiva sobre fe, control y misericordia divina, imagina qué más está esperando en las páginas que nadie explora. Cada semana nos sumergimos profundo en lo que fue olvidado, en lo que fue perdido, en lo que lo cambia todo cuando finalmente entiendes el contexto completo. Suscríbete al canal ahora. Deja en los comentarios cuál parte de esta historia más te impactó. ¿Fue la matemática imposible de enterrar 70,000 personas?
Fue la viuda sola con 3 hijos. Fue el ángel visible sobre Jerusalén. ¿Fue descubrir que Monte Moriah conecta a Abraham, David y Cristo? Queremos saber qué te tocó. No te conformes con versiones superficiales de la Biblia. La verdad profunda, impactante, transformadora está esperando ser descubierta. Y este viaje apenas comenzó.